Buenas tardes, mi nombre es Blanca Rosa Solís Hernández. Estoy en la Universidad México-Americana del Norte, en la carrera de médico cirujano partero, cuarto semestre, grupo A. Estoy tomando la materia de nosología con el doctor Basilio Briceño Rodríguez. Empezaremos con la nosología. Esta constituye un discurso completo sobre la semiología, que son los síntomas, la etiología, que es el origen de la enfermedad, y la patogenia, que va a ser el mecanismo por el cual un agente va a causar la enfermedad. Tememos un poco de la historia de la nosología. Esta básicamente empezó en el siglo XVIII, cuando se estaba clasificando los animales y los vegetales, y básicamente fue más para el área de la veterinaria. La nosología también tiene otras ramas como la nosonomía, que es el concepto de la enfermedad, la nosotaxia, que es la clasificación de las enfermedades, y la nosografía, que es la descripción de la enfermedad. Después continuaremos con la terminología. Tenemos la semiología o semiótica. Este es el estudio de los signos y síntomas y también de las consecuencias que pueden tener. Vamos a tener signos y síntomas. Los signos son todo aquello que nosotros podemos observar como médico. Son manifestaciones objetivas, físicas como un exantema o químicas como una hiperglucemia. Los síntomas son los trastornos subjetivos, por ejemplo, dolor y molestia que el paciente va a experimentar y que nosotros no podemos percibir. Sin embargo, al momento de que ellos estén contestando nuestro interrogatorio, podemos observar dónde le duele y también el por qué. Después tenemos el síndrome, es el conjunto de series de signos y síntomas que van a estar persistentes, por así decirlo, en un momento dado. Por ejemplo, el síndrome de cerebeloso, que es por una lesión en el cerebelo, como su nombre lo indica. Después tenemos el signo patonómico o patognóstico. Este básicamente va a ser un signo que va a estar existente siempre o que va a ser como, este signo está y es esta enfermedad. Es algo que se puede clasificar. Por ejemplo, la imagen que puse es de un paciente menor de edad que presenta los dientes, que es el síndrome de Johnston. Ok, creo que era Hutchinson. Ok, después tenemos la semiotecnia o propedéutica clínica. Estos son los métodos y procedimientos de que se vale el clínico para obtener un diagnóstico. Básicamente va a comprobar los signos, los síntomas, etc. Hutchinson era. Ok, después tenemos lo que son la semiotecnia o propedéutica clínica. Son los métodos y procedimientos por el cual el doctor va a checar los signos y los síntomas para poder dar un diagnóstico adecuado. Tenemos el diagnóstico, este es la identificación de una enfermedad. El status presens, que es la descripción y el diagnóstico del estado del paciente. Y la catamnesis, que son los datos que se van a obtener y dar al paciente. Después tenemos la historia clínica. Empezamos con la afiliación y antecedentes individuales. Primero tenemos el nombre y el apellido. Esto es importante para clasificar o tener una etiqueta del paciente. Vamos después con un grupo étnico. A lo que leí básicamente era para tener en cuenta, por ejemplo, si es una persona de África, de Asia, de Latinoamérica, saber qué enfermedades son más constantes o los signos y síntomas. Después tenemos la edad, si es una persona menor, mayor, adulta o adulto mayor. Esto para también comprobar, por ejemplo, pues un adulto mayor va a tener unas enfermedades más crónico-degenerativas que un menor, que sería lo adecuado, pero actualmente, pues, por ejemplo, en México, pues hay muchos menores de edad que ya tienen enfermedades como diabetes, etcétera. Tenemos el sexo para comprobar si es femenino o masculino. Tenemos el estado civil, esto para checar si es casado, divorciado, soltero, para
Más que nada leí era como para las enfermedades sexuales o si estaba como relacionado a ello. Y también tenemos la ocupación, ya que una persona que tiene un trabajo de alto riesgo va a tener como más riesgo de contraer una enfermedad a un paciente que trabaja en una oficina, por ejemplo. Después vamos a tener la exploración. Aquí tenemos la exploración. Para que sea completa y ordenada, tiene que seguir un orden lógico. Primero va a ser un interrogatorio o anamnesis. Después vas a paciente, esto quiere decir que lo vamos a observar. Vamos a seguir con una somática general, que básicamente vamos a observar lo que son la actitud del paciente, cómo se comporta, los gestos que haga, que son las facies, cómo está su estado de la piel, el estado de nutrición, el hábito corporal, si es una persona robusta, flaca, etc. La talla y otros datos biométricos. También está la somática local, que son el tórax y el abdomen. Después vamos a tener la palpación, esta puede ser superficial o profunda. La mensuración, que puede ser hiperplasias o hipoplasias. La percusión, que es torácica abdominal para checar el sonido, si el son, bueno, para checar el sonido por si es hueco. Por ejemplo, en los pulmones pues va a sonar hueco porque van a estar vacíos o llenos de aire, por así decirlo. Y básicamente va a ser como tocar un tambor. Tenemos la auscultación. Esta puede ser torácica o cardíaca. Vamos a checar la frecuencia de sonidos, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, etc. Después tenemos los métodos complementarios. Estos básicamente van a ser como exámenes de laboratorio, de imanología, como por ejemplo radiología, ultrasonidos, etc. Va a ser lo que nos pueda ayudar a dar un mejor diagnóstico. Después tenemos la interrogación. Este es el primer acto médico que conduce al diagnóstico. Se basa en el contacto interpersonal protagonizado que sufre y por el médico en quien confía, en el que acude para que cure las dolencias de este. Aquí hay ciertas directrices que se deben de tomar. Por ejemplo, hay que dejar que el enfermo exponga libremente su dolor. No hay que interrumpirlo, hay que escucharlo con claridad, no hay que estar haciendo otras cosas, hay que darle al paciente como la atención que requiere como cualquier ser humano. Y más que nada porque este paciente viene con confianza hacia nosotros para que lo podamos dar, para que le podamos dar un diagnóstico o curarlo incluso. Entonces, es necesario que también intervengamos cuando el paciente se detiene para que nosotros podamos seguir en interrogatorio y dar con el punto clave o lo que detonó todo o en sí la enfermedad. También hay que checar, bueno, hay que ir sin prisas y escucharlo con paciencia, o sea, no que vayamos todos desesperados o que tengamos mala cara, sino que mirándolo a los ojos, dándole una atención precisa. Nosotros nos tenemos que sentar frente al enfermo, obviamente. Y pues básicamente es eso, es una interrogación para poder llegar a la cúspide del problema. Después vamos a pasar a la inspección. Básicamente aquí vamos mediante la vista observar si hay una anomalía o algo así. Para que podamos nosotros observar tenemos que tener una buena iluminación, tenemos que tener al paciente en la posición correcta y tenemos que tener una atención concentrada para poder, pues, para poder orientarnos correctamente. También tiene que ser penetrante, no tenemos que estar distraídos ni nada por ejemplo. Después tenemos los hábitos alimentarios. Básicamente los alimentos es, es como tener una tarjeta de presentación del sujeto, ya que gracias a su nutrición podemos saber
a que está más desequilibrado a tener cierta enfermedad. Claramente una persona que consume alimentos sanos, una dieta balanceada, hace deporte, no tiene una vida sedentaria, va a ser una persona un poco más sana o mejor que una persona que a su vez tiene una vida sedentaria, no consume las cosas como son, tiene como una dieta rica en carbohidratos y no tanto en otros aspectos. Entonces, básicamente, pues es una tarjeta de presentación del paciente para tenerlo en cuenta. Los alimentos pueden ser nocivos bajo las siguientes circunstancias. Por ejemplo, la ingesta de alimentos excesivamente calientes o fríos. Los alimentos que consumimos calientes pueden crear como que afectaciones, quemaduras a nivel de la boca y del esófago. Al contrario, los alimentos fríos pueden causar daño en el intestino y en el estómago, además de que pueden generar peristalsis, por lo que si hay enterocolitis también va a afectar. Por ejemplo, esto nos va a servir si sospechamos de alguna gastropatía o de enterocolitis. Puedes preguntarle al paciente si ha consumido nieve o toma cosas heladas. Bueno, si cuando consume estas cosas va a presentar dolor y ya nos va a ayudar a sospechar mejor. También tenemos la preparación o conservación de recipientes no adecuados. Venía el ejemplo del vino de que las botellas muchas veces pues no son selladas herméticamente, lo que provoca que la pintura al dentro provoque una intoxicación por plomo. También tenemos la insuficiente cantidad o hipoalimentación global. Esto más que nada era una alimentación deficiente, por así decirlo. Por ejemplo, en personas alcohólicas se ve mucho lo que es la deficiencia de vitamina B12 y también en los pacientes que son en regiones, por ejemplo, en donde sobresale la pobreza. Se dice que una cuarta parte del mundo está bien alimentado, tiene una alimentación correcta y más de millones pues van a tener desnutrición y poca facilidad de consumir alimentos o una dieta que esté proporcionada. Tenemos la excesiva abundancia, que es al contrario de una buena alimentación, es que el paciente va a tener un desequilibrio total de su dieta, no va a estar orientado y va a consumir más cosas que otras, o puede consumir lo que nosotros creemos que es sano, sin embargo no en las porciones que él tiene que comer, sino de que pues si te ibas a comer un tazón pequeño de cereal, el paciente se va a comer pues 2 tazones, 3 tazones, y aunque sea pues un cereal bajo en azúcares o así, igual va a proporcionar un daño. Tenemos los antecedentes familiares. Esto más que nada nos va a ayudar como doctores para saber si en la familia del paciente hay cierta enfermedad sobresaliente. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, el infarto, etcétera. Tenemos los antecedentes patológicos o enfermedades anteriores. Aquí hay que preguntar si ha tenido una enfermedad semejante a la actual, cuándo y cómo evolucionó y qué otras dolencias ha sufrido. Esto para tener una opinión propia e indagar más sobre el tema, si tenemos que irnos más al pasado para formar un diagnóstico preciso. También en la anterior en antecedentes familiares también es necesario saber el grupo sanguíneo del paciente. Esto porque también está la enfermedad, que es la enfermedad hemolítica del recién nacido. Cuando ambos padres son del mismo grupo sanguíneo, las células van a atacar pues al bebé recién nacido. Entonces, también se tenía en cuenta de que si eran familiares cercanos los que estaban contribuyendo a procrear, entonces esto es como que más que nada para saber el porqué de los síndromes, de los signos y si tiene que ver con esto para evitar como que profundizar tanto en los antecedentes familiares o en la historia clínica y como que
un poquito más rápido al diagnóstico.